Tradiciones culinarias más importantes del continente americano. América del Norte. Canadá. Poutine, platillo nacional. Es un platillo de papas fritas cubierto con queso y pues es fresco con una salsa caliente, como un tipo gravy. Es una comida de batalla o un comfort food, disponible en restaurantes, puestos callejeros y festivales como la Poutine Week. Canadá se desarrolló bajo una mezcla de influencias culturales indígenas y colonias europeas, principalmente francesas y británicas. Esta base se ha transformado en un mosaico multicultural moderno que valora la diversidad y la tolerancia y la adaptación al clima invernal. Estados Unidos, el pavo o turkey es el plato central de la cena de Acción de Gracias. Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de noviembre. Se acompaña de puré de papas, salsa de arándanos y pues es relleno. Y también se acompaña con pay de calabaza. La cultura de Estados Unidos se desarrolló bajo una compleja mezcla de influencias, siendo la cultura británica y protestante la base fundacional y principal durante el periodo colonial, que luego se fusionó con tradiciones indígenas, africanas y posteriormente con oleadas masivas de inmigración europea. Este proceso dio lugar a una identidad conocida como America Way, o modo de vida estadounidense. México. La gastronomía mexicana es vasta y está ligada a sus celebraciones. Los ingredientes bases son el chile, maíz y frijol. El pozole es un caldo prehispánico a base de maíz, cacahuacintle, esencia de las fiestas patrias del 15 al 16 de septiembre. Pues también se puede acompañar en cumpleaños y celebraciones familiares. La cultura mexicana se desarrolló principalmente bajo las influencias y el legado de las civilizaciones mesoamericanas prehispánicas, enriquecidas posteriormente por la cultura española tras la colonización. Es un proceso de mestizaje que fusionó tradiciones indígenas milenarias con elementos europeos y africanos. América Central. Belice. El platillo nacional y más tradicional de Belice es el rice and beans, o arroz y frijoles, generalmente cocinado con leche de coco y acompañado con pollo guisado, ensalada de papas y plátano frito. Se consume mucho durante las fiestas patrias, las celebraciones de la independencia de Belice, que es en septiembre. Belice se desarrolló principalmente bajo la influencia de la civilización maya, que ocupó el territorio desde el año 1500 a.C., con grandes centros urbanos como Caracol y Yamanal. Posteriormente, tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, el territorio fue colonizado por los británicos, convirtiéndose en la Honduras británica, lo que introdujo una influencia fuerte anglo-caribeña y criolla. Costa Rica. El plato tradicional más emblemático de Guanacaste, Costa Rica, es el arroz de maíz. Es una mezcla de maíz blanco quebrado, cascado, que pues viene siendo como molito, y cocinado con gallina o pollo, aliñado con chile, cebolla, cilantro, coyote, cebolla, ajo y salsa lisano. Tiene una textura similar al arroz y tradicionalmente se cocina en fogón de leña. Es indispensable en celebraciones culturales y eventos folclóricos. Costa Rica se desarrolló como un punto de encuentro entre las áreas culturales mesoamericana y sudamericana, influenciada por grupos indígenas locales, y a partir del siglo XVI por la colonización española, esta mezcla dio forma a una identidad multicultural con aportes africanos y el desarrollo particular influenciado por el café. El Salvador. El platillo tradicional por excelencia de El Salvador es la pupusat. Se trata de tortilla gruesa hecha a mano de harina de maíz o arroz, rellenas de uno o más ingredientes como queso, frijoles, refritos, chicharrón, y son cocinadas al comal. Día Nacional de la Pupusa se celebra el segundo domingo de noviembre de cada año. En esta fecha se realizan festivales, ferias, concursos y preparación de pupusas gigantes, especialmente en lugares como Olocuilta. El Salvador se desarrolló principalmente bajo la influencia de la cultura pipil, dominante en la zona occidental y central, y la cultura lenca en el oriente. Estas bases indígenas mesoamericanas, con fuertes influencias mayas tempranas, se fusionó posteriormente con la cultura española durante la época colonial. Guatemala. Pepiana. Es un recado espeso, a base de especias tostadas, pepitorias, ajonjolí y tomate, servido con pollo o carne. Se consume en reuniones familiares, ferias patronales y es un icono cultural durante el año. Guatemala se desarrolló principalmente bajo la cultura maya, considerada la más antigua de la región, con más de 5.000 años de existencia. El territorio guatemalteco es considerado el corazón de esta civilización, donde alcanzaron su máximo esplendor durante el periodo clásico. Honduras. La gastronomía hondureña es rica, variada y destacada por el uso del maíz, frijoles, plátanos y productos lácteos. El platillo más emblemático y representativo a nivel nacional es la baleada, aunque existen otros platillos según la ocasión. La baleada es el platillo nacional diario. Consiste en una tortilla de harina de trigo doblada rellena de frijoles fritos, queso rallado y mantequilla o crema. Se consume a diario en desayunos, almuerzos o cenas. Es comida callejera, más popular en todo el país. Se sirve en cualquier reunión informal. Se desarrolló
Honduras se desarrolló bajo la influencia de diversas culturas prehispánicas, caracterizándose principalmente por ser un punto de encuentro entre dos grandes áreas culturales, Mesoamérica y el área intermediaria o circundante. Nicaragua, nacatamal, especialmente consumido los fines de semana o eventos especiales, elaborado a base de masa de maíz, carne de cerdo o pollo, arroz, papas y verduras, todo envuelto en hojas de plátano. El nacatamal es un platillo más emblemático y antiguo de la gastronomía de Nicaragua. Su nombre proviene del náhuatl y lo que realmente significa tamal de carne. La cultura de Nicaragua se desarrolló fundamentalmente bajo una fusión de influencias mesoamericanas y españolas. Esta mezcla dio lugar a un mestizaje único que varía entre la zona del Pacífico y la costa del Caribe. Panamá. El platillo tradicional más emblemático de Panamá es el sancocho panameño. Es una sopa sustanciosa elaborada con gallina de patio, ñame, que le da espesor, orégano, cebolla y ajos, cocinada tradicionalmente a fuego lento. Se consume en fiestas patrias en noviembre. El sancocho panameño se desarrolló bajo una cultura sincrética y cosmopolitana, resultando la mezcla de influencias indígenas, españolas, africanas y posteriormente norteamericanas. Su identidad cultural fue forjada por su posición geográfica como puente terrestre y punto de tránsito, lo que convirtió al país en un punto de encuentro de diversas culturas. El Caribe. Cuba. El platillo más tradicional y emblemático de Cuba es considerado su plato nacional. Es la ropa vieja. Sin embargo, el lechón asado es el rey indiscutible de las celebraciones. El lechón asado, cerdo entero o piernil marinado durante horas con mojo cubano, ajo, naranja agria, aceite y especias. Asado lentamente hasta que la piel queda crujiente y la carne muy tierna. Es la comida por excelencia para la Nochebuena, Navidad y fin de año. También es el plato principal en fiestas familiares, grandes bautizos, bodas y a menudo acompañado con congri, yuca con mojo y tostones. La cultura cubana se desarrolló principalmente a través de un profundo proceso de sincretismos o transculturaciones que fusionó raíces españolas, colonizadoras y africanas. Esta mezcla se completó con la herencia aborigen inicial y posteriormente influencias calviñas, asiáticas y estadounidenses. Haití. El plato tradicional más emblemático de Haití es la sopa houmou, sopa de calabaza, considerada un símbolo nacional de libertad e independencia. Es una sopa espesa y especiada hecha a base de calabaza. ¿En qué evento se usa? Se consume tradicionalmente el 1 de enero, es el día de la independencia de Haití. Haití se desarrolló fundamentalmente bajo la cultura de la plantación colonial francesa. En los siglos XVI y XVIII, caracterizada por un sistema esclavista brutal que trajo masivamente a la población africana occidental, esta base se fusionó con influencias haitianas originalmente y elementos europeos formando una criolla distintiva. Jamaica. El platillo tradicional y nacional de Jamaica es la ackee y bacalao. Es una mezcla de fruta de ackee salteada con bacalao salado, cebolla, pimienta y especias. Es el desayuno más popular y tradicional de la isla, a menudo acompañado de dumplings fritos, plátano verde hervido o fruta del pan. Es un plato clásico de los sábados o domingos por la mañana. Se consume comúnmente en reuniones familiares y celebraciones especiales. La cultura de Jamaica se desarrolló principalmente como una influencia compleja y dinámica de influencias africanas y británicas, sentada sobre una base indígena original taína. Este desarrollo cultural se trajo bajo un contexto histórico marcado por la colonización europea, la esclavitud, la resistencia y posteriormente la migración asiática. República Dominicana es el platillo más tradicional y representativo de la República Dominicana. Es la bandera, consistente en una combinación de arroz, habichuelas rojas guisadas y carne guisada, pollo, res o cerdo. Suele acompañarse de ensalada y tostones, plátano verde frito o aguacate. Es el almuerzo diario, consumido durante todo el año, aunque es comida cotidiana, representa la identidad nacional en cualquier reunión familiar o almuerzo casual. La cultura de la República Dominicana se desarrolló principalmente bajo una mezcla tripartita o sincretismo cultural, siendo sus bases fundamentales la española y la africana. Este proceso se consolidó durante el periodo colonial, tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492. América del Sur. Brasil. El platillo tradicional más emblemático de Brasil es la feijoada. Está raro. Es un guiso denso de frijoles negros cocinados a fuego lento con una variedad de carnes de cerdo y res, como salchichas, tocino, costillas y servido generalmente con arroz blanco, forofa, harina de yuca tostada, col rizada salteada y rodajas de naranja para facilitar la digestión. Tradicionalmente se consume en reuniones sociales y familiares. No es solo una comida, es un evento social. Se consume tradicionalmente los sábados para almuerzo largo y pausado con familia y amigos. Brasil se desarrolla principalmente bajo la cultura portuguesa, combinada con una fuerte influencia de tradiciones africanas e indígenas, lo que resultó en una identidad mestiza con el portugués como idioma oficial. Colombia cuenta con una gastronomía diversa, pero varios platos destacan por su tradición y arraigo cultural. El más emblemático a nivel nacional es la bandeja paisa, mientras que otros platos como la lechona y el ajiaco son fundamentales en celebraciones específicas. La bandeja paisa es un plato nacional por excelencia. Combina arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, huevo frito, chorizo, arepa, plátano maduro y aguacate. Se consume comúnmente en almuerzos familiares, fines de semana. Es plato insignia en la cultura paisa, muy popular en restaurantes todo el año. Colombia se desarrolló culturalmente antes de la llegada de los españoles en 1492. No se basó en una sola cultura, sino en una gran diversidad de culturas precolombinas o prehispánicas. Estas civilizaciones se centraron principalmente en las 23 de la cordillera central de la costa Caribe y en lo bajo de Magdalena, evolucionando desde grupos nómadas hasta sociedades sedentarias complejas. Pero la gastronomía peruana es patrimonio cultural de la nación. Algunos son los más icónicos y los eventos que se consumen son el plato nacional, que es el ceviche, conocido como el plato bandera. Se consume mayormente en almuerzos familiares, celebraciones veraniegas y en fiestas patrias, que son el 28 de julio.
Perú se desarrolló bajo una sola cultura, sino a través de una sucesión de diversas civilizaciones pre-incas durante más de 4000 años, culminando con el Imperio Inca. Venezuela es el platillo más tradicional y emblemático de Venezuela. Es la hallaca. Es la masa de maíz sazonada con caldo de gallina y coloreada con un onoto, rellena con un guisado complejo de carne, pollo, cerdo, alcaparras, aceitunas y pasas, todo envuelto en hojas de plátano y hervido. Se consume exclusivamente en la época decembrina, siendo el plato central de las cenas de Navidad y Año Nuevo. Su preparación es una festividad en sí misma, la hallaquiza, donde la familia se reúne para elaborar las cultura venezolana se desarrolló bajo un intenso proceso de mestizaje y transculturización fundamental en la mezcla de tres raíces principales indígenas: prehispánica, africana y esta amálgama de tres como visiones y tradiciones comenzó en el siglo XVI con la conquista española y dio origen a una identidad nacional diversa y caribeña.